Buenos días, soy el alumno César Jair Urrutia Sánchez, cursando primero de CETEF, y a continuación os presentaré mi estudio cinemático y dinámico del siguiente deporte. El deporte que he elegido ha sido el salto de longitud, y antes de empezar el estudio cinemático y dinámico me gustaría presentar este deporte. El salto de longitud o salto largo es una prueba actual de atletismo que consiste en recorrer la máxima distancia posible en el plano horizontal a partir de un salto tras una carrera. La carrera previa debe realizarse dentro de un área existente y que finaliza en una tabla de batida que indica el punto límite para realizar el impulso. La caída tiene lugar sobre un foso de arena y la distancia del salto se mide desde la tabla de batida hasta la marca más retrasada sobre la arena hecha por cualquier parte del cuerpo del atleta. A nivel cinemático, un salto de longitud se trataría de una parábola perfecta si consideramos, como en el vídeo está considerado, que el punto inicial fuese el pie. Al tratarse de una parábola perfecta, nosotros sabemos que estamos trabajando con dos movimientos diferentes. En el eje horizontal trabajamos con un movimiento rectilíneo uniforme y en cambio en el eje vertical, estamos trabajando con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, al tener dos tipos de movimiento rectilíneo, tenemos que hacer una descomposición de la velocidad en VOX y VOY. Al tratarse de una parábola perfecta, en este caso nosotros sabemos que la posición de nuestro saltador inicial será igual a su posición final, puesto que está en el mismo plano horizontal. Otros parámetros a tener en cuenta son los tiempos. En este caso tenemos dos tiempos. Uno sería el tiempo de cresta, que este tiempo de cresta es cuando está en la altura máxima y cuando la velocidad es cero. Y otro tiempo a considerar sería el tiempo de vuelo o el tiempo máximo, que es el que tarda de ir del punto inicial al punto final en el eje horizontal. En un salto de longitud se puede ver a simple vista cómo funciona la cinemática en la física, pero en cambio a nivel dinámico es un poco más complejo. Y sin olvidarnos del último parámetro, el más importante en un salto de longitud, que sería el ángulo de salida. Este ángulo nos determinará cuán de lejos puede llegar nuestro atleta. En un salto de longitud se puede ver a simple vista cómo funciona la cinemática en la física, pero en cambio a nivel dinámico es un poco más complejo. A nivel dinámico, en un salto de longitud, estaríamos hablando de un momento de fuerza justo cuando nuestro pie apoya la línea, preparando para el salto. No tan solo un momento de fuerza a la hora de saltar, sino un momento de fuerza a la hora del impacto de nuestro atleta en el suelo. Y a nivel dinámico también destacar el peso, que sería considerado una fuerza, y nada más. El salto de longitud, a mi parecer, sería más un deporte a nivel físico, más cinemático que dinámico, por el hecho de que se ve más claramente cómo hay una parábola perfecta y tal. En cambio, a nivel dinámico solo tenemos en los momentos de fuerza. En cuanto a valores de práctica óptima en el salto de longitud, el único parámetro que nos determinará un salto perfecto o casi perfecto será el ángulo de salida. Según la física, el ángulo óptimo para un salto de longitud, el ángulo de salida óptimo, estaría entre los 43 y 44 grados. A nivel de física, el ángulo óptimo oscila entre los 43 y 44 grados, pero claro, a nivel práctico se ha descubierto, viendo varios récords mundiales como el de Mike Powell, que el ángulo más óptimo de salida estaría entre los 18 y 24 grados. El ángulo depende de la velocidad vertical y la velocidad horizontal del centro de gravedad en el instante del despegue. Conociendo ambas, podemos conocer nuestro ángulo de despegue. Pues bien, la velocidad horizontal no presenta problemas, ya que se usa una carrera de 40 a 45 metros que permite elevarla hasta valores cercanos a los máximos del atleta. Por ejemplo, Mike Powell, en este recorrido horizontal de 40 a 45 metros, fue a una velocidad de 35,2 km por hora, que era su máxima velocidad. En cambio, la que sí dificulta el cálculo sería la velocidad vertical, que solo se puede conseguir gracias a una estrategia.
Esta estrategia consiste en modificar nuestra carrera en los 2 últimos pasos antes del salto. Al hacer esto, nosotros disminuimos mucho la velocidad vertical, entonces esta será menor que la velocidad horizontal. Por eso nuestro ángulo se situará entre 18 y 24 grados óptimos, lejos de los 43 o 44 óptimos a nivel teórico físico que debería ser lo esperado. Los posibles problemas en la práctica de nuestro deporte, el salto de longitud, serían las velocidades horizontales y las velocidades verticales. El problema en las velocidades es que son bastante difíciles de controlar, por eso es un deporte donde la técnica influye mucho, ya que con una buena técnica podemos hacer que nuestra velocidad vertical sea menor a nuestra velocidad horizontal. Las dificultades en sí no son tanto desde un punto de vista físico, sino que son como más del propio deporte. Por ejemplo, depende mucho también del tiempo que haga, de las ráfagas de viento en contra, del estado del atleta, de la técnica usada, porque en principio, si mantenemos nuestra velocidad horizontal mayor que nuestra velocidad vertical, podemos conseguir un muy buen salto con un ángulo óptimo. Y para finalizar, las conclusiones que he llegado con este deporte, que es totalmente nuevo para mí, nunca había hecho un análisis sobre este deporte, serían las siguientes. Mis conclusiones son que la velocidad sin control no basta en un deporte como el salto de longitud, ya que, por ejemplo, en una misma batida, con una velocidad de 36 km por hora, la longitud puede variar más de 1 metro en función de que el ángulo sea de 18 o de 24 grados. Otra conclusión sería que no depende de lo muy rápido que vaya nuestro atleta, sino más de la técnica a la hora del salto para poder obtener ese ángulo perfecto y obtener así el mejor salto. También me ha parecido muy sorprendente el tema de que los ángulos estén entre 18 y 24 grados, lejos de los 44, 43 óptimos que dicta la física. Con esto último me gustaría añadir un pequeño comentario sobre la física y nosotros las personas, que según la física en un salto de longitud el ángulo óptimo serían los 44 grados, pero luego se ha demostrado que es todo lo contrario, que no están cerca de esos valores. Por lo tanto, está bien tener las leyes físicas y como guía y tal, pero al fin y al cabo todos los valores que obtengamos tienen que ser basados en casos reales, como por ejemplo los de Mike Powell y tal, que a partir de ahí hemos podido sacar el ángulo óptimo de verdad, el verdadero, para los atletas de salto de longitud.